Buenos días, ingenieros compañeros. Mi nombre es Julio Martínez, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Universitario IRMAG. Me encuentro cursando el quinto semestre de la carrera mecánica automotriz. En continuación voy a hablarles un poco sobre lo que es el vehículo eléctrico, funciones, características, la batería híbrida, batería de accesorios y sobre algunos elementos que se encuentran en el vehículo. Como primer elemento que encontramos vendría a ser el inversor. Este puede ser el encargado de convertir la corriente continua que sale de la batería de tracción en la corriente alterna que necesita el motor para su funcionamiento. Además, la electrónica que incorpora controla la intensidad y la frecuencia de la salida de la energía, variando la velocidad en la que gira el motor y la potencia según demanda el conductor en cada momento. Esto quiere decir que si el conductor ejerce más presión en el pedal de aceleración, el vehículo va a acelerar más. Por ende, el vehículo va a utilizar más potencia. La batería va a suministrar más potencia al motor para que así funcione a la necesidad del conductor. En los vehículos eléctricos, esto se compone esencialmente, puesto que es el encargado de gobernar el proceso de carga. Cuando no utilizamos un punto de carga rápida, esto quiere decir que si el vehículo es enchufable y no contamos con un lugar donde cargar, la batería almacenará la energía, puesto que, como conocemos, la batería almacena la energía y suministra la energía al vehículo, y se encarga también de suministrar la energía para que funcione. Sus componentes, excepto los componentes que se mencionarán más adelante, puesto que eso se encarga la batería adicional. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales, el rotor, parte giratoria, y el estator, parte estática. Cuando un generador eléctrico está en funcionamiento, una de las partes que genera el flujo magnético actúa como inductor. Para que el otro lo transforme en electricidad, actúa como inducido. El generador eléctrico se diferencia según su tipo de corriente que produce. Como sabemos, en los vehículos eléctricos funciona con corriente de alto voltaje y corriente normal, que sería la batería de accesorios. Los motogeneradores eléctricos trifásicos de imán permanentemente que trabajan con un voltaje de 150 voltios, y sus ventajas dentro del vehículo híbrido son su compacidad, su fácil refrigeración y su bajo mantenimiento, su baja sonoridad. Esto quiere decir que el vehículo, mientras se desplaza por la carretera, no procesa mucho ruido, lo cual es beneficioso. En cambio, los vehículos actuales que funcionan a gasolina producen mucho ruido del motor. A pesar que el motogenerador 1.1 tiene su principal función de generar corriente alterna AC trifásica para recargar la batería HV, tiene funciones como dar energía al motogenerador 2 como apoyo y reemplazar el motor de arranque para encender el motor de combustión interna. Como bien sabemos, el vehículo eléctrico tiene motor generador 1, motor generador 2 y puede tener hasta 4 motores generadores, pero también cuenta con un motor térmico que vendría a ser el motor de combustión interna. El motogenerador 2 es más conocido como motor eléctrico por generar la propulsión al vehículo de forma eléctrica hasta 50 km por hora, o ayudar al motor de combustión interna para alcanzar los 100 km por hora en 10.9 segundos. También tiene funciones de generador eléctrico al momento de frenadas y deceleraciones, aportando la carga a la batería. Esto quiere decir que si el vehículo frena o tiene desaceleraciones, se procederá a guardar esa energía, o mejor, aprovechar esa energía para la batería híbrida, lo que procederá a que la batería híbrida esté cargada. Este motogenerador tiene como potencia máxima 60 kW y un par máximo de 207 Nm. Pero acoplándolo al reductor de velocidad mencionado anteriormente, este se eleva a 546 Nm
146 Nm más que el motogenerador incluido en la anterior versión del Toyota Prius, lo que se encargaba. Cabe decir que los vehículos eléctricos son un lujo que se podría, por así llamarlo. La Toyota fue la primera, no la primera, sino la que más sacó a flote los vehículos híbridos. También contamos como marcas como Volkswagen, BMW, que cuentan con vehículos eléctricos mucho más indicados para el tipo de trabajo que se realice. Los coches eléctricos se impulsan por medio de baterías. En el caso de los coches híbridos, estos cuentan con 2 o más sistemas de propulsión combinados en el mismo vehículo. En este caso concreto, prácticamente todas las ofertas del mercado, un motor de gasolina combinado con una batería eléctrica de gran capacidad y potencia. Como lo mencioné anteriormente, el vehículo híbrido cuenta con un motor térmico que viene a ser que funciona a gasolina, 2 o más motogeneradores, aparte una batería híbrida y aparte una batería de accesorios. Y la batería de accesorios ya lo vendré a explicar más adelante cuál es su función. La batería de accesorios se utiliza para limpiar parabrisas, el radio, la calefacción, la iluminación. Como dice su nombre, solo alimenta los accesorios del vehículo, ya que está encargada de distribuir energía de la batería híbrida, ya que la que se encarga de distribuir la energía para todo el vehículo es la batería híbrida, ya sea para los motogeneradores o para impulsar el motogenerador 1 para que el motor térmico pueda dar su primer giro de arranque y se pueda utilizar el vehículo. A continuación veremos el elevador de tensión booster, que es uno de los elementos que cuenta el vehículo híbrido. Como podemos observar en la imagen, tenemos reactor, el módulo IPM, las resistencias y los capacitores. También contamos con una batería de 220 voltios. El elevador de tensión es el encargado de elevar los 220 voltios de corriente alterna que fueron transformados de la batería HV, alto voltaje, de 220 voltios de corriente continua a unos 500 voltios de corriente alterna, mediante un circuito de reactor, para después ser entregados al inversor de cada motogenerador, accionando directamente al motor generador 1. Como mencioné anteriormente, el elevador de tensión es el encargado de distribuir la energía, por así llamarlo, y esto llegará al motogenerador 1 y este lo distribuirá al motogenerador 2 cuando sea necesario o cuando el conductor lo necesite. El circuito booster consta con un reactor o bobina que permite la elevación del voltaje alterno para que la corriente de 500 voltios de salida de voltaje se aproveche por el motor generador 1, el cual recibe la corriente de activación para arrancar el vehículo híbrido, dando referencia al motogenerador 2 y también al motor de combustión en ralentí. En continuación tenemos el módulo IPM, tenemos unos componentes que ya conocemos anteriormente aquí. Es el encargado de realizar la conmutación entre dos transmisores para enviar tensión a los motogeneradores o reciba de ellos según sea el caso. El encargado de guiar la corriente de un sentido para accionar a un motogenerador 1 y direccionar la corriente de carga de alta tensión por parte del motogenerador 2. Funciona de manera autómata para que los voltajes fluyan en sentido determinado. Generador de corriente alterna para los motogeneradores, el inversor. Aquí podemos observar un diagrama en el cual vendría a estar en un vehículo eléctrico. Como observar, tenemos una batería, 3 motogeneradores, un transmisor de NTPT y varios diodos. Convertidor DC-DC de alta tensión. Aquí también se puede observar una batería y transmisores. La batería de accesorios cuyo voltaje nominal es de 14 voltios nunca proveerá carga a la batería HV y funciona
y su función es accionar sistemas como luces, claxon, limpiaparabrisas, etc. Como lo mencioné más arriba, la batería de accesorios solo nos ayuda para los accesorios del vehículo, como nombré anteriormente, radio, limpiaparabrisas, y como lo dice aquí. Y esta nunca proveerá carga a la batería híbrida. La corriente de ingreso es aproximadamente 220 voltios de corriente alterna. Son transformados a 200 voltios de corriente continua, mostrando ser la primera fase del convertidor DC-DC, la primera fase de transformación de voltaje alterno a continuo. Es de suma importancia para después pasar a la regulación de voltaje de aproximadamente 14 voltios continuos. Aquí tenemos el circuito de baja tensión del convertidor DC-DC. Luego de convertir la corriente alterna en corriente continua, esta será reducida por medio del transformador en unos 14 voltios, los cuales serán rectificados por un conjunto de diodos para luego ser enviados a la batería de accesorios. En el diagrama se puede apreciar la transformación de 220 voltios de corriente continua a 14 voltios de corriente continua para cargar la batería de accesorios del vehículo híbrido, y puede activar luces, elevador de vidrios, radio, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, bocina, claxon, etc. Muchas gracias por su atención.